Internacional presenta la palabra de Dios revelada proféticamente con fundamento apostólico a través de la doctora Emma de Sosa. Este día yo voy a hablar de un tema que yo misma escogí. Después dije, ¿por qué escogí esto? Pero bueno, yo misma me até, ¿verdad? Pero no, yo creo que es para bien. Y mientras hermano Oscar decía que Dios iba a liberar a alguien de depresión, dije sí, pero también el Espíritu de Dios me dijo que hoy Él iba a liberar llamados ministeriales, o sea, personas que han sido llamadas al ministerio, pero que por X o Y razón no han podido cumplir ese llamado. Algunos quizá porque están muy ocupados, porque tienen trabajos que les impiden, porque todavía no ha llegado el momento de organizarse para poder tener libertad de servir a plenitud al Señor. Y Dios me habló específicamente de algunas personas, pero yo quiero que usted ponga toda su atención, que se centre en la palabra, porque aunque es algo corto y sencillo, creo que Dios va a hablarle a algunos y hoy puede ser el día de la liberación de tu llamado ministerial. Dios está haciendo cosas extraordinarias por todos lados, alrededor del mundo, y Él nos está sorprendiendo porque creo que estamos entrando en el tiempo de la última cosecha, una cosecha gloriosa, sobrenatural en todo el planeta Tierra, pero particularmente creo que Honduras verá el mayor movimiento de evangelización masiva en este tiempo, y nosotros somos parte. Dios nos ha reservado para este tiempo. Usted tiene que creer que si usted todavía existe y está aquí y está vivo y está vivito y coleando, como dicen, o sea, con todos los deseos de servir a Dios, como nos decía hoy José Iben, entonces usted es un instrumento útil en las manos del Todopoderoso para ser parte de ese movimiento de evangelización de Honduras. Y cuando yo hablo de evangelismo, no puedo evitar mirar a Gladys Caraccioli y decirle: sigue siendo parte, Gladys, sigue siendo una evangelista personal llamada por Dios, y me da tanto gusto verte aquí. Y yo sé que el progreso no es la excepción. Entrarán en un movimiento de evangelismo, de evangelización, de alcanzar las almas, alcanzar a los perdidos, a los necesitados, porque sabe que cuando hacemos eso, nosotros somos los más beneficiados, nosotros somos los más activados. Así es que algo poderoso va a ocurrir con nosotros mientras nosotros llevamos el evangelio del Señor a otro lugar. Y quiero comenzar diciéndole que desde el Antiguo Testamento había una profecía acerca de las tierras que estaban cerca del mar. Y yo siempre me pregunto, ¿qué tenía Dios con el mar desde entonces? ¿Qué tiene Jesús con el mar? Y la única respuesta que tengo es que por eso me gusta mucho el mar. La verdad, para mí es hermoso, es un regalo de Dios el poder apreciar y admirar la inmensidad del mar, las olas del mar. Dios nos regaló eso ahora en Veracruz. Antes de venirnos, nos hospedaron en un lugar frente al mar y todo eran vitrales, o sea, eran vidrios. Desde nuestra habitación podíamos ver el mar, las olas. El viento era tan fuerte que Rigo no durmió esa noche pensando que se iba a caer la terraza del lugar donde estaba, porque el viento, créame que soplaba fuerte, pero las olas, es impresionante cómo se levantaban, y él tomó unas fotos hermosas ahí, y yo decía: Señor, me sigue deleitando con lo que me gusta. Es que por eso me gusta mucho el mar. Pero hay misterios en lo del mar, y yo quiero que usted me acompañe a Isaías capítulo 9. El mar tiene misterios. Y yo pensaba la vez pasada, digo, Jesús realizó tantas cosas en el mar. Sin embargo, no lo he visto, a lo mejor lo he pasado por alto. No noto que Él hubiera nadado en el mar. No sé si me explico. Él pescaba, Él predicaba desde una barca en el mar, pero no sé si habrá nadado en el mar. Que conste, no es mi excusa para no nadar o no poder nadar, ¿verdad? Isaías 9, verso 1 y 2.
Fíjese lo que profetizó Isaías: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Cuando Isaías menciona acerca de la tierra de Zabulón y de Neftalí, sabe que ellos eran dos de los hijos de Jacob, lo dice en el libro de Génesis, y los descendientes de ellos llegaron a ser de las tribus que se instalaron en la región norte, en la parte del norte. Lamentablemente, estas dos tribus fueron parte de las que estuvieron entre las 10 tribus que abandonaron la fe en el Señor, su adoración a Dios, y que más bien ellos se volvieron al mundo y fueron idólatras. O sea que no es nada de qué sentirse orgulloso, ¿verdad?, de ser de Zabulón o de Neftalí. Y ellos a su vez trajeron gentiles a Israel, o sea, gentes que no eran de Israel. Así que Galilea llegó a ser una población mixta, era un lugar oscuro y confuso, y se le llamaba Galilea de los gentiles. Usted lee en la Biblia que dicen Galilea de los gentiles, o sea, de la gente que no eran israelitas. Sin embargo, en Galilea hubo profetas, y sabe que el profeta más famoso de Galilea fue Jonás. Jonás vivía allí, usted conoce la historia, el llamado de Dios para Jonás, y cómo él, en vez de ir a Nínive, se fue a Tarsis, etcétera, pero él vivía allí en esa región. Y si alguien conoce Galilea, ¿cuántos aquí conocen físicamente, presencialmente el mar de Galilea o el lago de Genesaret? Algunos, varios. ¿Sabe que tiene las mismas dimensiones del lago de Yohoa? Así es el lago de Genesaret o el mar de Galilea. Y interesantemente, la mayoría de los milagros que Jesús hizo fue en esa región. ¿A dónde queremos llegar? Que donde hay más necesidad, porque Isaías nos habla de una oscuridad, de una confusión, pero nos da una esperanza. Dice, no para siempre va a estar así. Y luego dice, la tierra que estaba en tinieblas o en sombra de muerte, luz le resplandeció. O sea, esto nos llena de esperanza, porque los lugares que vemos que son más confusos, más llenos de tiniebla, más llenos de idolatría, aquellos lugares que uno no quisiera ni ir por la opresión que hay, siempre hay una esperanza cuando hay alguien que se dispone. O sea que donde hay mucho pecado, sobreabunda la gracia del Señor. Esto es un principio espiritual. Por eso cuando nosotros vamos a ministrar o evangelizar lugares donde hay mucha miseria, mucha pobreza, donde hay violencia, donde hay tráfico de drogas, etcétera, podemos tener la certeza que la gracia de Dios va a estar allí y estará con nosotros, porque hay una promesa que lo que está en tinieblas no va a perdurar para siempre. Vaya conmigo ahora a Mateo 4, ya vamos a hablar ya de Jesús, porque el tema de hoy es Jesús y los pescadores, no los pecadores, sino los pescadores. Mateo 4, verso 12. Cuando oyó Jesús que Juan, o sea, Juan el Bautista, estaba preso, volvió a Galilea. Mire qué interesante, Jesús no había regresado a Galilea, estaba en Nazaret, pero cuando oyó que Juan el Bautista, su primo, lo habían apresado, entonces fue que volvió a Galilea. No sé la razón, quizá para no competir con la predicación de él, no lo sé. Verso 13, y dejando a Nazaret, Nazaret es el lugar donde Jesús creció, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. O sea, Capernaum, que es donde moraba Pedro y la suegra de Pedro, ese era la misma tierra, era una ciudad marítima en la misma tierra que acabamos de hablar, que es de Zabulón y de Neftalí. Un poquito le va.
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. O sea, cuando Mateo está hablando esto, está escribiendo esto, se está refiriendo o está haciendo mención a la profecía de Isaías. Y ya vamos a seguir leyendo, pero quiero que tenga en su corazón algo muy claro. Todo lo que se profetizó en el Antiguo Testamento, la gran mayoría de las cosas se cumplen en el Nuevo Testamento a través de la vida de Jesús, y muchas otras se están cumpliendo ahora, que es la era del Espíritu Santo. Pero esto particularmente era el cumplimiento de Isaías 9. Y ya sabemos que cuando Jesús dice es necesario que se cumpla toda justicia, está hablando de cumplir algo que ya fue escrito, que ya fue establecido y que necesita tener un cumplimiento. Seguimos con verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjese quién estaba predicando antes: el reino de los cielos se ha acercado, Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista ya está preso. Entonces, desde el momento que apresan a Juan, Jesús comienza a predicar acerca del reino. Sabemos y entendemos que Jesús era el reino estaba en él, y por eso él dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya Juan ya no estaba predicando, rápidamente fue decapitado, y ahora Jesús está haciendo esa prédica. Verso 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Diga conmigo: eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Yo me pongo a meditar, si Jesús hubiera venido aquí, probablemente no hubiera sido en el mar, no hubiera sido con los pescadores, a lo mejor hubiera ido a una empacadora de bananos, ¿verdad? O no sé a qué lugar. Es decir, Jesús, cuando fue a ellos, obviamente estaba cumpliendo una profecía. Ya la Escritura dijo que era en esa región de Zabulón y de Neftalí. Jesús lo que les dice a estos que están en el mar: les voy a cambiar la profesión, pero van a seguir siendo pescadores, solo que ahora no van a seguir pescando peces, sino que es otro tipo de pesca. Es decir, así como han tenido ustedes una gran habilidad y una gran agilidad para saber cuándo hay que pescar, cuando esté la marea de tal forma, cuando el mar esté de tal manera y cómo echar la red. Bueno, de la misma forma ustedes ahora ya no van a pescar peces, sino que van a pescar hombres, seres humanos. Bueno, verso 20. Ellos entonces, fíjese, quiero que vea esto. Ellos entonces, dejando al instante las redes, no se pusieron a pensarlo, no dijeron lo vamos a meditar, no dijeron lo vamos a consultar con la esposa a ver qué nos dice, sino que ellos al instante dejaron las redes, le siguieron. Fue algo instantáneo y automático. Ahora, ¿por qué habrá ocurrido eso? Si usted está ejerciendo su labor, su función, la que sea, si usted es albañil, es ebanista, es empresario, es médico, es piloto, no importa su profesión, pero viene una persona X y le dice: deja tu profesión o deja tu oficio y sígueme. Usted no va a seguir a cualquiera, usted no va a dejar de hacer lo que usted sabe hacer para seguir a cualquier hombre que le dice sígueme. Tiene que haber sido la presencia
presencia misma de Dios a través de Jesús. Recuerde que Jesús era todo Dios y todo hombre, pero en ese momento, y recuerde también que Él estuvo una noche antes orando para que el Padre le dijera a quiénes iba a elegir. Por eso dice, no me elegiste vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Él ya sabía a quiénes iba a llamar. Probablemente el Padre ya había preparado el corazón de estos hombres, pero la presencia de Dios era tan fuerte a través de Jesús que cuando Él les dijo, vengan, síganme, no preguntaron nada, no replicaron nada, sencillamente dice que al instante dejaron las redes sin preguntar quién va a recoger las redes, quién va a llevar la barca, qué va a pasar con los peces. No preguntaron nada, dejaron todo y siguieron al Señor. Tiene que haber sido un encuentro impactante, lleno de la presencia de Dios y del magnetismo divino que había en Jesús, de manera que nadie se podía resistir. Todos los que Jesús llamó, ninguno se resistió, todos le siguieron. Y seguimos viendo aquí, dice verso 21, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, fíjese otra vez, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ustedes podrían verlo desde una perspectiva humanitaria y decir, pero qué chavos más irresponsables, dejaron al viejo allí. Dejaron a Zebedeo, a saber cuántos años tenía Zebedeo. Póngale que estos chicos pescadores hubieran tenido 30, 35. Probablemente Zebedeo tenía 60, 65 o más. Parecería como ingrato, ¿verdad? Que dejaron al papá, dejaron las redes, le dejaron todo al viejo, el negocio, y ellos, los corpulentos jóvenes, se van a seguir a Jesús. Y yo me imagino la cara de Zebedeo, bueno, ¿y estos? ¿Y quién es este? ¿Y por qué se van? ¿Y por qué me dejan? Yo me imagino que quería armar una huelga. Sí, ¿sabe qué? Estas son cosas que a veces no se entienden. Cuando comencé en el ministerio, que no sabía que era ministerio, sencillamente adorábamos a Dios, orábamos, leíamos la Biblia, y Dios comenzó a añadir jóvenes que vinieran. Comenzamos primero con un grupo de jóvenes. Eran tantos jóvenes, casi no cabían en todo el garaje de la casa. Pero tuve conflictos con los padres, más bien con las madres de algunos de estos jóvenes o de algunas de estas jóvenes, porque ellos no podían entender que estos jóvenes o estas jóvenes, en lugar de estar ayudándoles a ellas, a sus madres en las casas, querían estar oyendo la palabra de Dios en todo tiempo y querían estar ayudando y sirviendo en lo ministerial. Fue muy problemático. Y recuerdo una vez, llegó una de las madres a buscarme a la casa y ella venía muy molesta porque venía a reclamarme todo, y lo tengo tan presente como que fuera ayer cuando la vi por la puerta de vidrio y yo la fui a recibir y ¿sabe qué ocurrió? Al final esta mujer fue quebrantada, ella recibió al Señor, ella recibió liberación, la fui a dejar después a su casa, estaba tan tocada por el Señor, que ella se convirtió genuinamente a Cristo y se vino a congregar posteriormente con nosotros y ya estuvo aquí hasta que partió. Igual pasó con otras madres que todavía están aquí congregándose. Entonces es algo que humanamente no se puede entender. Y yo solo le quiero decir a los padres aquí, papá y mamá, si tu hijo en determinado momento te dice, yo lo que anhelo es servir al Señor, yo quiero estar en la casa del Señor, yo quiero servir con todo mi corazón, no se lo impidas. No seas un tropiezo para ellos. Sé como Zebedeo, que no les detuvo, no les impidió a sus hijos seguir a Jesús. Vaya conmigo a Lucas capítulo 5, verso 1 al 11.
Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Quiero que por un momentito haga volar su imaginación cómo era el asunto. Jesús estaba junto al lago o al mar de Galilea o al lago de Genezaret, es lo mismo. Pero dice que el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. O sea, agolparse es que te atropellan. O sea, la gente estaba que empujaba a Jesús, querían estar con él, pero ¿qué era lo que buscaban? Oír la palabra de Dios. O sea, la palabra que salía de la boca de Jesús era una palabra cargada de vida, una palabra que transformaba los corazones, que llenaba los vacíos, que liberaba. Y la gente quería oír esa palabra y se agolpaban para oír a Jesús. No les importaba si habían comido o no, no les importaba que no hubiera dónde sentarse. Nosotros estamos tan cómodos aquí escuchando la palabra de Dios, tenemos sillas muy confortables, tenemos aire acondicionado, pero imagínense la sed de esta gente que en pleno sol, allí en esos lugares desérticos, y me imagino el calor, el sudor y con las vestimentas que ellos usaban en ese tiempo, el olor debe haber sido tremendo, pero ellos se agolpaban porque querían oír la palabra de Jesús. Había hambre y sed. El domingo pasado, Pastora Yonalana nos hablaba una palabra hermosa que me edificó mucho, todo el fundamento que ella puso, pero ella hizo o recalcó algo, hizo énfasis en algo, la importancia de tener hambre para poder ser saciado. Y yo creo que esta gente que se agolpaba para oír la palabra que Jesús tenía, era una gente con hambre, una gente desesperada, que necesitaban una solución que solo Jesús les podía dar. Saben, mis amados, hay mucha gente allá afuera, a nuestro alrededor, que lo han probado todo. Gente que tuvo su esperanza en la política y hubo un gobierno y les falló y dijeron este otro sí. Y quizás hubo gobiernos que les dieron una bolsa de provisión y no más. O les dieron algún bono de 200 lempiras y no más. O sea, estos son paliativos temporales que no te resuelven tu necesidad interior para siempre. El único que puede llevarte a la liberación y a la restauración plena es el Señor Jesucristo. Y ellos entendían de alguna manera que la palabra era la que los iba a liberar. Ellos entendían que necesitaban la palabra de Jesús. Por eso se agolpaban para escuchar la palabra que tenía Jesús, la palabra de Dios. Y Jesús vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, o sea, si estaban descendiendo de las barcas es porque venían de pescar, ¿verdad? Habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Por qué lavaban las redes? Porque habían agarrado pescados, ¿verdad? Entonces ya estaban lavando porque ya habían terminado la faena del día. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es como un albañil, cuando ya termina, va a lavar la cuchara, lava la pala, lava la carretilla. Espero yo que la laven porque si no se corroe con el cemento. Pero lavan todo porque ya están listos para irse a casa. Bueno, ellos también estaban lavando las redes y entrando en una de aquellas barcas, fíjese que dice que vio 2 barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, o sea que se fuera un poco más adentro del mar. Y sentándose, o sea, donde se sentó en la barca, enseñaba desde la barca a la multitud. O sea, la multitud que se agolpaba seguramente no entraban al mar, sino que se quedaron en la orilla, pero él desde la barca estaba enseñando. Es muy probable que el viento soplaba a favor, de manera que lo que Jesús hablaba le llegaba a toda la multitud. Entonces él estaba enseñando. Cuando terminó de hablar, no dice cuánto tiempo, dijo a Simón: boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Póngase usted un momentito en el lugar de Simón. Ya vinieron de pescar, parece que no encontraron nada. Ya lavaron las redes, ya tienen todo listo para irse a su casa, un poco frustrados porque no encontraron nada.
Y de pronto el maestro le dice, vamos a hacer un poquito más allá la barca. Se sube, empieza a enseñar la palabra, la gente está escuchando, pero luego viene Jesús y le dice, vamos Simón, vamos a pescar otra vez, ponga mar adentro. ¿Cómo cree usted que reaccionó Simón? ¿Cómo reaccionaría usted? Está cansado, está frustrado, no pescó nada, ya lavó todo, se quiere ir a dormir. Y de pronto este hombre le dice, boga mar adentro. ¿Qué? ¿Otra vez? Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. O sea, no pescando, trabajando, ¿verdad? Porque no habían pescado. Y nada hemos pescado. Pero mire lo que dice Simón. Eran nuevitos, eran tiernitos. Era un hombre áspero, pero entendido. ¿Qué le dice? En tu palabra echaré la red. O sea, ¿qué está diciendo Simón Pedro? Yo hice todo el esfuerzo humano que podía. Hemos estado toda la noche, somos pescadores experimentados. Hemos echado la red como sabemos hacerlo, como nuestro Padre nos enseñó, como lo hemos hecho toda la vida. Y ni un solo pez ha picado o ha agarrado en la red, en la atarraya, no tenemos nada. Así que si tú me estás diciendo esa locura de que vuelva y que ponga mar adentro, yo por experiencia sé que ahí no hay nada, pero en tu palabra, o sea, Pedro o Simón entendía que la palabra de Jesús tenía un poder creativo. O sea que si él obedecía la palabra que Jesús le estaba diciendo, seguramente él iba a encontrar peces al pogar mar adentro si seguía la instrucción. ¿Cuántas veces, mis amados, el Señor nos ha dado una instrucción que parece ridícula, parece contraria a lo que normalmente hemos hecho? Estamos tan acostumbrados a hacer las cosas por la lógica, por el entendimiento, por la experiencia previa. ¿Sabe que la experiencia es el peor enemigo de las directrices del Espíritu? Porque cuando el Espíritu le quiere dar a usted una dirección, usted cree saber más que Dios y le dice, no, pero yo sé de eso y eso no funciona. Y muchas veces nosotros con nuestro entendimiento y por nuestra experiencia bloqueamos los proyectos novedosos de Dios o lo creativo que Él quiere hacer. Si tan solo accediéramos y le dijéramos, en tu palabra, Señor, voy a creer que va a ser así, aunque parece ridículo. Casi siempre las instrucciones que Dios nos da parecen ridículas, como que no son lógicas. Porque Él tiene una manera especial de hacer las cosas para que ningún hombre se lleve la gloria, para que no se diga, es por la experiencia que Él tenía en esto, es por los estudios que tiene, es porque es muy inteligente, es porque los proyectos decían tal cosa. No, el Señor puede darle al traste a los proyectos, a los diseños, a lo preconcebido, a lo armado, a lo estructurado, porque el Espíritu Santo de Dios siempre quiere hacer algo nuevo. Y nosotros debemos de tener nuestro corazón abierto a lo nuevo que Dios quiere hacer, a la manera de Él. Y poder decirle, Señor, en tu palabra voy a intentarlo, en tu palabra voy a hacerlo. Porque hay un día determinado y hay algo que Dios tiene guardado para nosotros, que por el poder creativo de la palabra, si nosotros creemos a su palabra, vamos a ver la respuesta. Verso 6. Y habiéndolo hecho, o sea que Simón obedeció, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, recuerde que eran 2 barcas, para que viniesen a ayudarles. O sea, era tanto que ellos no podían con todos los peces que tenían en las redes. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué produce los milagros de Dios y el poder creativo de la palabra del Señor? Que haya una revelación de nuestra propia iniquidad y de nuestra propia maldad.
el ver la majestad de Dios y la pureza y la grandeza de Dios y reconocer que yo necesito ser limpiado y necesito más del Señor. Dice verso 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Era un temor reverente, no era miedo, era un temor de que ¿dónde estamos? ¿Qué ha pasado? ¿Quién es este? ¿Cómo? ¿Por qué ocurrió esto? Estaban tan temerosos que reconocieron que eran viles pecadores. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, diga conmigo, todo, le siguieron. Obviamente no todos estamos llamados para dejarlo todo, valga la redundancia, y seguir a Jesús. Pero hay ciertas personas que sí están llamados para dejarlo todo y seguir a Jesús. Ahora, Él nos garantiza en su palabra que Él nos va a prosperar en esta tierra y que también en el reino será tremenda la recompensa. Lo único es que hay que estar bien seguros que es el Señor el que nos llamó para dejarlo todo. Pero en lo que he visto en mi caminar en el Señor, es más la gente que tiene miedo de dejarlo todo que la gente que lo deja todo. O sea, de aquellos que Jesús llama, son más los que tienen miedo de dejarlo todo que los que sí lo dejan todo. Y a veces decimos: no, yo quiero servir al Señor a tiempo completo, pero necesito tener un salario fijo porque tengo una familia que sostener, y entonces necesito asegurarme que voy a tener un ingreso de tanto. No, dejarlo todo es que como que te tiraras de un precipicio hacia abajo, sabiendo que quizá no haya abajo una malla para recibirte. O sea, es saber que Dios quien te está diciendo, y te tiras como sin paracaídas de un avión solo creyendo que Dios te va a sostener. ¿Me doy a entender? Dejarlo todo realmente, como hizo Eliseo, que fue y quemó el arado que le ponía a los bueyes para arar la tierra de su padre. Es quemar las velas para no volver atrás. Eso es dejarlo todo, pero no es tan fácil. Pero tienes que estar seguro que Dios te lo dijo. Ahora, yo te garantizo, si Dios te llamó para dejarlo todo, para servirlo a Él, Él no es injusto para dejarte perecer. Él siempre te va a sustentar, Él siempre te va a sostener. Pero, ¿sabe que aún para Juan y para Pedro, para los hijos de Zebedeo, no fue tan fácil? Mientras estaban con Jesús, tenían la seguridad de que Jesús los había llamado. Y yo sospecho que cuando andaban con Jesús, de alguna manera ellos siempre tenían que comer. De hecho, si tenían un tesorero es porque tenían plata. Había personas que vendían sus heredades y les entregaban su dinero. Hubo muchas mujeres ricas que sostuvieron el ministerio de Jesús. O sea, mientras los discípulos andaban con Jesús, estaban seguros que iban a comer y que les iba a sobrar. Vieron más de una vez el milagro de la multiplicación de los peces y los panes y pues no les faltaba nada. Pero póngase a pensar usted cuál fue el escenario cuando Jesús resucitó y asciende a los cielos, y ellos se quedan ahí y solo les dicen: esperen aquí en Jerusalén porque va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes y entonces van a tener poder. Y les dicen: bueno, así como subió a los cielos Jesús, un día va a bajar. Y se quedan como sin nada. ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Qué era lo que deberían de haber hecho? Bueno, obviamente esperar en el aposento alto a ser llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, Simón Pedro, estos pescadores se desesperaron cuando Jesús ya no estaba. Y en lugar de seguir haciendo lo que Jesús les dijo que hicieran, ¿qué cree usted que pasó? Se volvieron a la pesca, se volvieron a las redes.
Es como cuando uno dice, bueno, sí, Dios me llamó, voy a servirle, pero si me falla esto, tengo esto otro para regresar. Voy a tener siempre como un respaldo, ¿no? Humanamente siempre buscamos tener un respaldo humano, ¿verdad? Material o concreto. Bueno, vaya conmigo a Juan 21. Y ya casi vamos terminando. Juan 21. Aquí es cuando ya Jesús se manifiesta a los discípulos después que resucitó. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, o sea, otra vez, el mismo Galilea, Genezaret, Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. O sea, estaban esperando una ceñita nada más para volverse a la pesca. Fueron y entraron en una barca y aquella noche, ¿qué cree? No pescaron nada. Claro, porque no era su llamado ya. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no, si no habían pescado nada, ¿verdad? Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Quiero que medite que el pecado no era pescar. Y mire que en la voz o en la palabra de Jesús encontraron muchos peces. El asunto es hacer la voluntad de Dios. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. O sea que pescaron ahí cerquita, 200 codos de la playa, pero era la palabra del Señor, que él dijo, echen la red, allí están los peces. Mire, si nosotros traducimos esto al plano espiritual, y si sabemos que es la palabra del Señor que nos dice, aquí están los peces, reúne a este grupo, a este gremio. Estoy hablando de peces, personas en esta hora. En la palabra del Señor vas a tener una pesca abundante. ¿Sabe? Tuve una experiencia ahorita en Veracruz. Cuando llegamos a Veracruz, yo no sabía bien cómo estaba organizado el tema, solo sabía que íbamos a tener una reunión en un hotel y al día siguiente era con la congregación de los pastores. Y yo dije, bueno, en un hotel, dejé el mejor vestido para ese día porque era en un lugar elegante y la pastora es una persona elegante también. Entonces escucho que el yerno le dice a los pastores, pero yo creo que hay que cambiar de local porque ahí solo caben como 25 personas. Yo dije, bueno, entonces comencé a orar, pero luego los pastores decidieron cambiar a un local más grande, como del doble, y entonces dijeron pues que sí, que había más personas. Habían unos hermanos que habían viajado de Paraíso para estar allí apoyándonos y justo ellos son oriundos de Veracruz que ahora viven en Paraíso. Y entonces amanecí con aquella inquietud y les digo a ellos, a los chicos de Paraíso, por favor inviten a sus amigos. Y yo siento que Dios va a hacer algo fuerte hoy. Y les digo, comuníquense con el pastor o con la pastora y pregúntenle si pueden invitar o a cuántos pueden invitar. Pero era algo, una certeza que yo tenía, que ellos siendo de Veracruz pero viviendo ahora en Paraíso, si habían ido para esta reunión es porque había una conexión de ellos con alguien que Dios quería pescar esa tarde. O sea, era una certeza, era como que Dios me estaba diciendo, echa la red aquí. Y estuve insistiendo
Y le decía yo a ellos, a Marifer y a Irving, ya invitaron, ¿a quién invitaron? Y me decía, invitamos a unos pastores amigos. Le digo, no, no son pastores, invita gente del mundo. Él había sido actor de televisión y le dije, invita a tus amigos actores, invita a los artistas, esos son los que quiero que vengan. O sea, tenía la certeza de que Dios quería hacer algo con alguien. Y bueno, llegamos al momento de la reunión y el pastor me dijo, usted va a hablar sobre el libro. ¿Está bien? Le digo, voy a hablar sobre la depresión, la ansiedad, etcétera. Pero cuando yo termino de hablar, yo veo allá al fondo una mujer vestida de negro, claro, con mascarilla, solo le veía los ojos. Y el Espíritu Santo me hacía atraer hacia ella, como que por ella había sido esa reunión. Yo no sabía quién era, no entendía nada. Y yo obviamente hice un llamado para los que querían recibir al Señor o reconciliarse con el Señor. Y ella fue de las que levantó su mano. Yo dije, tráiganmela para acá. Y el Espíritu Santo me comenzó a dar palabras. A todo esto, cuando yo hablé de la depresión, el estrés y la ansiedad, yo expliqué cómo los psicólogos tratan estos temas, pero que nada de esto es permanente. Cuando esta mujer vino, yo le hablé al oído algunas cosas que Dios me dijo, pero ¿sabe qué me dijo ella al oído? Yo soy psicóloga, tengo años de estar bregando con mi situación y no puedo. Lo que usted acaba de decir es lo que yo necesito, yo quiero entregarme a Jesús. Y fue algo tan poderoso, tan hermoso, tan tremendo. Esa mujer lloraba. Ella recién acababa de llegar de los Estados Unidos. Yo hasta conté los temores, el temor al avión, a la turbulencia. Luego ella me dice, yo llegué recién, vivía en Los Ángeles, vine de Houston y había una turbulencia cuando íbamos a aterrizar 100 metros, la velocidad del viento era exagerada. Dice, todos tomamos los celulares, los pusimos en modo avión y empezamos a despedirnos de nuestros parientes porque creímos que no íbamos a poder dar. Dice, tomamos no sé cuánto tiempo. Y yo había dicho, si Dios te deja con vida, es porque tiene un propósito contigo. Y fue una experiencia muy tremenda. Mire, amados, a veces por una persona Dios te puede enviar a un lugar, pero a través de esa persona vendrán muchos más. Y yo siempre recuerdo el ejemplo de una mujer de Dios, Marilyn Hickey. Ella es una mujer ya mayor, madura, pero con mucha fuerza, mucha energía, que ha ministrado en África, en la India, en muchos lugares. Y dice, ella contaba en un testimonio que una vez la invitaron a un tipo de campaña, era en un auditorio grande, precioso, pero que no había gente, casi nadie había llegado, pero que había una mujer sentada en primera fila y que el Espíritu Santo le dijo, por ella tú viniste. Cuando Marilyn Hickey, que es una poderosa evangelista, hace el llamado, la única persona que pasó fue aquella mujer de la primera fila. Pero Dios le dijo, con ella basta. ¿Sabe quién era esa mujer de la primera fila? Joyce Meyer, que muchos conocen seguramente. Entonces muchas veces Dios nos lleva a una pesca especializada. Algunas veces será que las redes no pueden con tantos peces, pero otras veces será una pesca especializada. Una persona, un individuo que sea un líder al que tú estás llegando, que estás alcanzando, a través de él vendrán miles. Este va a tocar a otros y a otros y a otros, y vas a ser un instrumento de pesca milagrosa. Este es un tiempo de prestar oído a quien tú quieres. ¿Dónde voy a echar la red? ¿Cómo la voy a echar? A lo mejor no vas a pescar con red, algunos lo harán con anzuelo, otros con arpón, yo no sé, con dinamita. Hay diferentes formas de pesca, pero aún en eso el Espíritu Santo te va a dirigir. Así es que, mis amados, dice que ya no podían sacar las redes por la cantidad de peces. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, o sea, Juan, ¿verdad?,
dijo a Pedro, entienda que esto lo escribió Juan, y él dice, el discípulo a quien Jesús amaba era él, Juan, ¿verdad? Él le dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. ¿Por qué pusieron el número? No lo sé. No sea tan profético de empezar a sumar el 1, el 5 y el 3 y que qué significa, porque sabe que hay personas, hay teólogos que dicen que lo que ocurre es que hay 153 variedades de peces en el mar, pero yo no me voy a ir con eso. Dice, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, me imagino cómo lo partió y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Esta era la tercera vez. Si nosotros seguimos viendo, seguimos leyendo, pero hoy no vamos a seguir con eso. Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas, Pedro? Y Pedro dice, tú sabes que te amo. Y 3 veces le pregunta y lo manda a pastorear sus ovejas, lo manda a pastorear los corderos, le manda a tener cuidado del redil. Ahora, dígame usted, los líderes pastores que están aquí, ¿cuántos de nosotros que hemos formado a alguien, que creemos que hemos estado con ellos lo suficiente para impartirles, que deberían de estar volando en el espíritu, y nos vamos unos días y cuando regresamos los vemos que están haciendo lo mismo que hacían antes? ¿Quién de nosotros, dígame usted de verdad, después de eso le va a decir, ahora te pongo a pastorear la grey? ¿Verdad que no? ¿Qué es lo primero que decimos? No, tanto que invertí en él, todo el tiempo que yo invertí, y mírenlo, se regresó a la pesca. Seguramente que no nos van a dar deseo de decirle, pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. O sea, qué lindo es el Señor, qué misericordioso, que ni siquiera ve nuestros defectos y nuestras actitudes emotivas y humanas, o tal vez ve más allá y ve las razones. Tal vez la razón de Pedro era válida para el Señor, no lo sé. Pero el asunto es que cuando Dios llamó a alguien, porque fue Dios quien le dijo a Jesús, estos son los que vas a elegir, Él sabe por qué los eligió. Y aún con los errores que cometamos, y como decía hoy Muna Kids, ¿verdad? Aprendemos más de las equivocaciones y de los errores. Y a pesar de todo eso, de todo lo mal que podamos hacer, cuando Dios llamó y Dios va a honrar. Yo quiero decirte esta mañana, si Dios te llamó a su servicio, aunque sea algo extraño lo que Él quiere que tú hagas o la manera como te llamó, y aunque te hayas desviado un poquito y aunque tal vez no estés haciendo exactamente lo que Dios te dijo que hicieras, si Dios te llamó, Él te va a respaldar, Él te va a usar, Él te va a llenar otra vez, Él te va a empoderar y Él te va a delegar cosas importantes que Él tiene para ti. Pero así como estos discípulos respondieron al Señor Jesús, yo creo que estamos en un tiempo en la historia en que necesitamos más personas que respondan al llamado que Dios les ha hecho o que les hizo un día. Necesitamos ver al Señor más que las malas noticias de nuestro alrededor. Y hay personas que aunque traten de encajar en otra cosa, como que no pueden. Mientras yo estaba ahí, que estábamos alabando, adorando al Señor, yo recibí a Martín y Rosario, que este es el tiempo que ustedes van a tener que delegar muchas cosas, empoderar a sus hijos o a quien Dios les envíe, porque en ustedes, en los dos,
hay un llamado para servir a Dios a tiempo completo. Y ustedes lo saben. Ustedes saben que no hay nada que les dé pleno contentamiento. Y aunque han visto la mano y el favor de Dios, aunque han visto la prosperidad, es como que estos 2 años han venido a ser un parteaguas para que podamos meditar en el llamado de Dios en nuestra vida. Porque si yo he visto gente apasionada por Dios, son ustedes. Porque lo vi desde el principio, como sin combustible en esa Willy llegaban para oír la palabra de Dios. Vi todo el esfuerzo cuando no tenían nada y obedecían la palabra y obedecían la instrucción de Dios, pero no han visto nada del fruto de su ministerio. Porque su ministerio no es solamente ser empresarios prósperos. Tienen la unción de prosperidad de Dios en sus vidas, pero es el tiempo de pescar. Rosario, eres una evangelista poderosa. Conozco el fruto de lo que has hecho a escondidas, sin tener publicidad, pero Dios lo sabe y Dios lo conoce. Y Dios quiere hacer una obra tan fuerte en ustedes dos, uniéndolos en la unidad de su espíritu, porque son complementarios. Que se complemente la sabiduría de uno con el impulso del otro. Pero es su tiempo. Dios me lo habló este día, hace un rato ya. Confíen en el Señor. Confíen aún en la habilidad que Dios les ha dado a sus hijos, que son prósperos, son organizados, están preparados, son bendecidos. Y sé que así como ellos hay muchos más. Yo quiero esta mañana preguntar, ¿habrá alguien aquí? Y voy a decir así como Marilyn Hickey, por uno, vale la pena. ¿Habrá alguien aquí esta mañana que dice, yo sé que Dios a mí me ha llamado para servirle a tiempo completo, pero no sé cómo hacer ni por dónde se empieza? Si hay alguien así, yo quiero pedirle que tenga la valentía de venir aquí al frente, por favor. Ya sabía que tú ibas a pasar. Si no pasabas, te llamaba. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por tu obra maravillosa, por la obra de tus manos, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias por tus hijos hermosos, maravillosos, preciosos. Espíritu Santo, tu fortaleza, tu fuerza, tu unción. Quiero que se acerquen un poco más, voy a bajar. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Sabe, yo le he clamado a Dios en el último tiempo, muéstrame a aquellos que tú has llamado para servirte en el ministerio, pero sobre todo aquellos que no han podido responder al llamado, tal vez por razones económicas. Tienes que creer en la palabra que está dentro de ti y no dudar. Si Dios te llama, Dios te respalda y Dios te responde. Él no es injusto, Eduardo, pero hay un fuego en tu corazón por compartir el evangelio. Hazlo realidad. Comienza con pocos, comienza con los vecinos, comienza con los pobres de espíritu. No esperes ser enviado. Ya Jesús te envió. Yo declaro la fuerza de Dios, declaro la potencia y el poder de Dios en tu vida y la gracia y el favor de Dios. Como dije, hoy se marca un tiempo. Aunque en el Dios de eternidad no haya tiempo, en la tierra hay un tiempo. Vete más acá, mi amada. Espíritu Santo de Dios, vente, Dani. Dani, no sabes cuánto he clamado a Dios por ese llamado que está en tu corazón. Y sé que tú lo sabes.
Y sé que sabes que hay una salida y que Dios es capaz de proveer todas las cosas. Yo quiero declarar, Rigomen, por favor, quiero declarar este día que el tiempo del cumplimiento de tu llamado y el de tu esposa empieza a cumplirse, y que Dios te va a sorprender con lo que Él va a hacer, porque en tu corazón está el servirle a Él plenamente. Yo te bendigo con toda bendición, bendición de lo alto. Dios te trajo a este lugar para catapultarte, para enviarte en el nombre de Jesús. Y los niños nunca serán un atraso. Los niños serán parte de ese llamado, y aún la inquietud en ellos es parte de todo el paquete. Pero el tiempo está cercano. En el nombre de Jesús declaro la voluntad perfecta de Dios sobre tu vida, el cumplimiento del propósito divino. Desde antes que fueras el esposo de Rebeca, Dios me habló de ti y lo importante que eres en el reino. No porque eres el esposo de ella, porque eres quien eres, con un llamado profundo de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por la vida de mis hijos amados. Gracias, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, gracias por lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo. La unidad perfecta de tu Espíritu sobre ellos. ¿Sabe? Yo creo que en el corazón de tus hijos está el anhelo de levantar sus brazos para que ustedes sean libres para servir a Dios. Suéltenlos. No importa que cometan errores. Hoy lo decía Muna Kids, podemos equivocarnos. Déjenlos equivocarse, pero suéltenlos para que ustedes puedan ser libres para servir. Los bendigo de todo corazón. Bendito sea Dios mío. Bendecimos esta unión, bendecimos esta unidad que sea indestructible. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, gracias. Padre, bendigo la vida de tu hija Cecia. El anhelo de ella, Señor, de servirte plenamente y de adorarte. Tú sabes lo que está en su corazón. Sea bendita en el nombre de Jesús, y venga la provisión del cielo para que ella haga lo que ella siente que fue llamada a hacer, perdón, en el nombre de Jesús. Bendita seas, Ani. Bendita seas. Aleluya. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias. Yo los veo a ti y a Josué Fabián en un futuro cercano como pastores de jóvenes. Seguro que ya está en el corazón de tus padres, de tus pastores. Y eso será el arranque, será el inicio, será el comienzo de algo nuevo para ustedes. Bendita seas. Ponte a la par de tu papi allá. Padre, gracias por la vida de Sammy, por lo que tú tienes para ella, por aquello que aún no le has mostrado, Señor, pero que comenzará a desarrollarse en el nombre de Jesús. Porque hay cosas que aún Dios no te ha mostrado, pero el anhelo está en tu corazón. Declaro que aún este año será determinante para que se cumpla tu propósito. Padre, gracias por esta familia hermosa. Agárrale, tómale la mano a tu hijo. Familia de reino, preciosos, preciosos del Señor. Declaramos, Señor, tu verdad, tu luz alumbrando, que tú les muestras los tiempos exactos y correctos. Benditos sean. Bendecimos a Emily también, bendecimos a Aldo. Benditos sean, Señor, en el nombre de Jesús. Tú lo sabes todo y tú les muestras todo. Gracias, papito lindo. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por la obra de tus manos. Gracias, Espíritu Santo, que la palabra que está dentro de su espíritu pueda comenzar a fluir y a ser impartida en muchos. Gracias, gracias. Una mujer de fuego. Te bendigo en el nombre de Jesús. Se cumple el propósito, Padre. Cumple tu plan, cumple tu propósito.
en la vida de tu hijo, Señor. Bendito sea. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendigo a Jairo, a David, su familia, a Vanessa, toda su casa. Señor, que el fuego tuyo, el fuego del Evangelio siga ardiendo, que esa llama siga ardiendo fuertemente en su espíritu. Señor, que se cumpla aquello para lo cual tú los llamaste y los apartaste, en el nombre de Jesús. O karama isukira maiso que rebeiso e que remeisukira mama maiso karama isukira ba iso rama isukira ba maiso ba. Joshua, fuiste apartado desde el vientre de tu madre para servir al Señor Dios Todopoderoso. Y karama iso barama. Espíritu Santo, Espíritu Santo, fortalece su hombre interior, fortalece su espíritu. Benditos sean en el nombre poderoso de Jesús. Bendito Él, bendita su casa, bendito su llamamiento, bendita su respuesta a ti, consagrado para ti, apartado. Benji, profeta de Dios a las naciones, vas a trabajar un tiempo, porque hay áreas de tu vida que tienen que ser moldeadas y perfeccionadas todavía. No es que te vas a ir mañana a Rusia. Eres muy perfeccionista y Dios va a trabajar con eso. Pero has sido llamado para servir plenamente al Señor. Sigue manteniendo tu corazón de adorador y sigue apartando los tiempos para adorar al Señor. Dios te va a comenzar a dar revelaciones proféticas importantes. Gracias, Padre, por la vida de Benji, en el nombre de Jesús. Estás por culminar una etapa importante de tu vida y después de eso comenzarás a ver con mayor claridad lo que está delante de ti. Bendito sea Benji. Tienes toda una vida por delante. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y caraba y soba, Espíritu de Dios, llénala. Espíritu de Dios, llénala. Que ella suelte su boca con denuedo para llevar tu palabra. Espíritu Santo de Dios, rama y suba, llénala, Espíritu Santo. Allí está, te estás embarazando del proyecto de Dios, del propósito de Dios. Y caraba y suba, en el nombre de Jesús. Rama y suba, revélate, Dios. Espíritu Santo, revélate a ella y muéstrale aquello para lo cual nació, para lo cual fue formada. Bendita sea en el nombre de Jesús. Gracias. Pueden tomar sus asientos. Padre, gracias por este varón tuyo. Gracias por tu obra maravillosa en su vida. Gracias porque tú lo prosperas para que él pueda cumplir aquello para lo cual lo llamaste. Gracias porque él te honra y tú también le honrarás. Bendita sea George, bendita Bessie, benditos sus hijas, Señor. En el nombre de Jesús, pon un fuego en el interior de él para cumplir tu llamado, Señor. Padre, muchas gracias. Vamos, denle un aplauso al Señor. Levante sus manos. Levante sus manos, aunque esté sentado, así como que fueran palmas, palmeras que ovacionan al Señor, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Yo sé que hay personas que están viéndonos por internet que dirán: yo también tengo un llamado a servir plenamente a Dios. Declaro que es tu día, que es tu tiempo, que el Espíritu Santo te confirma y te habla. Y si quieres puedes escribir una nota para que estemos orando por ti. Les amo, les bendigo y les dejo, hermano Oscar. Aleluya. Gloria a Dios. Padre, declaramos que esta mañana ha sido una plataforma para catapultar lo que tú estás enviando y lanzando. Padre, que se abre el camino para que todo obstáculo sea quitado, Señor. Y lo que hoy tú declaraste, la palabra que hoy tú vertiste, Señor,
tenga su cumplimiento y tenga su fruto en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por un retorno en paz, Señor, a casa, el destino de cada uno, y aún los que están desde casa, Señor, que tú sigas ministrando por tu palabra en todo tiempo y en todo lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Sean benditos, amados. Hasta la próxima.